a todos y todas. Buenas tardes en Bolivia, ya son las 12:30 ya estoy hablándoles desde México. Me presento, soy Carola Mejía, del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe, el GPLAC, también coordinadora del Observatorio Latinoamericano para la Acción Climática, el OLAC, que junto a la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático hemos organizado este espacio, esta sesión de país en el marco de la Semana Latinoamericana por un futuro sostenible, justo e inclusivo, que estamos desarrollando desde el miércoles y hoy justamente concluye, en el marco de la campaña de reactivación transformadora que muchas organizaciones y redes de la región estamos impulsando, considerando el momento que estamos viviendo en la región, en el mundo entero, ¿no? Es un momento muy adverso, muy complejo, muy doloroso también, pero quienes somos tal vez un poco más optimistas queremos verlo desde el punto de vista de las oportunidades, ¿no? Como una oportunidad para reinventarnos, para encontrar un nuevo camino que nos guíe y nos transforme como región, como países, hacia un futuro que sea justamente uno sostenible, que considere justamente las crisis climáticas, la crisis de pérdida de biodiversidad, y también los aspectos sociales que hemos estado viendo que son tan urgentes de atender y que son latentes en nuestra región, que es altamente vulnerable, ¿no? Es la región más desigual del mundo, y bueno, en Bolivia tenemos problemas que son terribles, y justamente es sobre eso que queremos conversar, sobre cómo en este momento podemos tal vez aprovechar este punto de inflexión y tratar de trazarnos un nuevo camino, ¿no? Un nuevo camino que nos aleje del extractivismo. Se ha desarrollado, se ha denominado esta sesión Bolivia frente al extractivismo, retos y oportunidades en un contexto de reactivación post-COVID. Está enmarcado en el espacio de conversatorios El País que Queremos, que estamos llevando adelante para 10 países de la región. Les agradecemos muchísimo por acompañarnos el día de hoy, por sumarse. Agradecemos muchísimo a nuestros invitados especiales, a quienes voy a dar la bienvenida. Nos acompañan Gisela Ulloa, directora de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, con quien he tenido el gusto más bien de trabajar hace mucho tiempo y me da muchísimo gusto verla. Le agradezco por estar aquí presente y nos va a compartir su visión ahora desde el sector público. Presento a Martín Vilela, que es parte de la organización de este evento, de la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático, que también nos va a estar dando su visión desde la sociedad civil organizada en Bolivia en temas relacionados al cambio climático. Presento a Alex Vilca, gran líder de las comunidades, de la Coordinadora Nacional de la Defensa de Territorios Indígenas, Originarios, Campesinos y áreas Protegidas con TIOCAP. Gracias, Alex, bienvenido. También gracias por apoyarnos. Ha estado participando Alex en otros espacios de la semana. Agradecemos mucho su participación. Le doy la bienvenida a Fernanda Wanderley, es investigadora del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, el ISEC, de la Universidad Católica. Bienvenida, un gusto tenerte, Fernanda, el día de hoy con nosotros. Ella nos va a aportar desde el ámbito económico, con sus interesantes análisis, como siempre. Y damos la bienvenida también a Nina Phi, que es representante de Viernes por el Futuro, un movimiento juvenil que ha surgido en el mundo entero y que en Bolivia, gracias a ella y a todos los jóvenes organizados, están también teniendo un importante papel en todo este proceso. En ese sentido, les doy la bienvenida a este conversatorio. Queremos que todos los sectores aporten a este análisis para ver cómo podemos salir justamente y buscar un nuevo camino para que el país pueda desarrollarse de otra manera, considerando justamente este tema de atender el cambio climático, atender el tema social, las inequidades, la vulnerabilidad, ¿no? Y aumentar la resiliencia hacia otras crisis que puedan venir. Entonces, voy a darle la palabra primero a Gisela, después va a seguir Martín Vilela. Cada uno va a tener 10 minutos para exponer un poco desde su perspectiva, desde su sector, cómo ven y analizan esta situación. Y posteriormente vamos a pasar una ronda de comentarios de Fernanda, de Alex y de Nina también, que nos van a enriquecer seguramente con sus análisis desde sus sectores también. Y les agradeceré mucho puedan considerar las preguntas orientadoras de este webinar, de esta sesión. Entre ellas, la primera es, ¿qué sectores se considera que están siendo priorizados actualmente para reactivar la economía y cuáles son los aspectos negativos y positivos de este proceso? En un contexto de post-pandemia, ¿qué oportunidades tenemos en Bolivia para cambiar el modelo de desarrollo al que estamos arraigados hace tanto tiempo, este modelo de desarrollo extractivista y rentista? ¿Hay alguna oportunidad de hacer este cambio, esta transición, que sabemos que no va a ser inmediata, tiene que ser una transición progresiva, pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Hacia qué sectores tenemos que priorizar? ¿Y hacia qué sectores tenemos que orientar la economía
para que estos paquetes de reactivación económica, que no solamente en el corto plazo, sino también más allá, cuando llegue un gobierno que sea electo en estas siguientes elecciones, pueda orientar justamente estos paquetes hacia qué sectores sería lo ideal que se oriente para, sobre todo, apoyar a los grupos altamente vulnerables a todas estas crisis, como lo son las comunidades indígenas, las mujeres, las familias de escasos recursos, los migrantes, la gente de edad y los niños y los jóvenes, ¿no? Y finalmente también que se considere como pregunta para esta discusión, este conversatorio, cómo debería ser el proceso de cambio de modelo económico y qué rol debe jugar la industria del litio, la educación y la innovación en todo esto. ¿No? Y también agradecer mucho si también Gisela y Martín nos pueden comentar la importancia de la NDC. Es un proceso que también se está desarrollando a nivel del mundo. Muchos países están actualizando sus NDCs. Y en ese sentido, ¿cómo la NDC también tendría que ser considerada o no para guiar este proceso, este camino que vamos a seguir de aquí en adelante? Le doy la palabra entonces a Gisela. Gisela, tienes 10 minutos, por favor, para que nos puedas presentar tu postura. Muchísimas gracias. Gracias, Carola. Si me pasas el host, quería compartir una presentación. Puedo hacerlo. Ok, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Saludos a Martín, Alex, Fernanda, Nina y a ti, Carola. Un gusto poder estar de vuelta contigo en estos otros mundos en los cuales nos hemos encontrado de vuelta. Bueno, a ver, un poco lo que yo quiero es contarles toda esta discusión desde el punto de vista de, digamos, el gobierno y lo que se necesita hacer en el tema de cambio climático. No sé si pueden ver, ¿ya ven mi pantalla? Ok, rápidamente. Sí, ya estamos viendo. Súper. Entonces, contarles un poquito el contexto, y creo que todos sabemos que el modelo extractivista, digamos, que se ha implementado ha tenido un impacto dramático en pérdida de capital natural para el país. Al mismo tiempo hemos perdido una cantidad de oportunidades interesantes. En el contexto actual, el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional provienen de la deforestación y el sector agropecuario. Y con el aporte, por supuesto, mínimo, digamos, en términos de participación en el PIB de estos sectores, no ha sido realmente un buen negocio para el país, ¿no? Mientras había una discusión sobre si REDD+ o no REDD+, que es un mecanismo que financia a los países para reducir deforestación, mientras Bolivia discutía ese tema, el resto de los países de la región ya se preparaban para recibir los recursos, y hoy en día ya casi 230 millones de dólares han sido transferidos a 4 países específicamente por el trabajo que están haciendo en reducción de deforestación y justamente en línea con esta transición a un modelo diferente al extractivismo, ¿no? Otros 45 países están avanzando en el mundo en ese tema, y entonces, bueno, mientras nosotros seguíamos con esa discusión, 6.5 gigatoneladas de dióxido de carbono han sido evitadas a través de la conservación de los bosques, ¿no? El país en estos 10 años no ha generado información de emisiones de gases de efecto invernadero, y yo creo que ha sido una década realmente perdida en términos de acceso a financiamiento climático, una preparación técnica del país en muchos elementos, y la exploración de alternativas de desarrollo diferentes, ¿no? Entonces, uno de los elementos claves, quiero comentarles un poco cómo está el mundo, ¿no? En este contexto post-pandemia, toda la discusión sobre financiamiento climático y financiamiento en general está siendo estructurada en base a todos los, está siendo estructurada en el marco de las ODS, está siendo estructurada en el marco de los compromisos de los países en el Acuerdo de París y otros acuerdos internacionales. Entonces, el financiamiento tradicional, yo diría, va a desaparecer, y lo que vamos a tener es un financiamiento con estos requerimientos adicionales, ¿no? Que va, lógicamente, solicitar que los países, al recibir estos financiamientos, puedan demostrar claramente que la recuperación es verde, la recuperación está en línea con el cumplimiento de sus NDCs, ¿no? La recuperación está en línea con una economía baja en emisiones y desconectada, por supuesto, de la utilización de combustibles fósiles. Entonces, esa es la situación en la cual estamos. Esas han sido las discusiones de los ministros de Finanzas en las reuniones que se han tenido y que van a ser presentadas, yo creería, en el marco de la reunión general, de la Asamblea General en Nueva York la próxima semana. Básicamente esa ha sido la discusión. Entonces,
Los países como Bolivia y cualquier otro país tiene que tener la forma de medir claramente cuáles son estas acciones que se están llevando adelante en el terreno. Entonces, todo lo que es los inventarios de gases de efecto invernadero, que son parte de los compromisos que Bolivia tiene con la convención, son absolutamente claves. Y hoy en día, a través de ellos y todos los mecanismos de reporte que tienen los países, estos mecanismos van a ser utilizados para poder, obviamente, medir qué es lo que está haciendo el país en todos estos temas. Entonces, si Bolivia no tiene un sistema de monitoreo, reporte y verificación de qué está pasando en su territorio nacional en términos de deforestación, en términos de degradación de bosque, en términos de disponibilidad de agua, adaptación al cambio climático, no va a poder acceder a estos recursos porque no vamos a poder reportar claramente cuáles son los impactos de la implementación de todas estas iniciativas en el país. Simplemente este gráfico es para mostrarles dónde estamos. Bolivia solamente ha realmente hecho gases de efecto invernadero hasta el 2004. En estos 3 meses que estoy a cargo, estamos ya presentando 2006 y 2008, y en este momento Bolivia está trabajando rápidamente en completar la información hasta el 2018, ¿no? 10 años que tenemos que completar en menos de 6 meses. Estamos bien avanzados en el sector de energía, estamos comenzando decididamente en el sector cambio del suelo para poder completar esta información. Además, esta información tiene que ser absolutamente, digamos, de la mejor calidad posible para poder tener una cierta transparencia como país en el contexto internacional, ¿no? Rápidamente salto a tu pregunta, Carola. Bolivia tiene, como el resto de los países, posibilidades, por supuesto, de revisar sus compromisos ante la convención. Entonces, en el 2020 los países están presentando las revisiones a sus compromisos que ya fueron entregados entre el 2015 y el 2016, y nosotros estamos como APMT trabajando fuertemente en la revisión de estos compromisos. Obviamente, como ya han visto, el sector más importante es el sector de bosques y agricultura. Estamos revisando completamente la métrica que vamos a utilizar para poder plantear esto. El sector de energía está ya muy avanzado, uno de los temas claves para el sector de energía, y estamos trabajando en un AMA para lo que es electromovilidad. Junto con el Ministerio de Energías nos vamos a mover rápidamente a viabilizar lo que es la transición a electromovilidad en el país. Los estudios están casi terminados, hechos. Yo diría que hasta diciembre vamos a poder contar con información necesaria para poder mostrar nuestro nuevo NDC en el tema, obviamente, de transporte. En el tema de agua ha habido bastante avance del gobierno anterior por lo que es acceso a agua, digamos, en el área rural. Sin embargo, poco trabajo se ha hecho a nivel de ciudades, y entonces ahí va, digamos, la cosa nueva en términos de los NDCs Bolivia. Estamos agregando un NDC a nivel de ciudades. ¿Por qué? Porque de 8 a 10 habitantes en los próximos años van a vivir en las ciudades, y necesitamos realmente tener una métrica muy clara de qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos hacer a ese nivel. Por supuesto, la información está clara, es el sector transporte el de mayores emisiones. El tema, digamos, de tratamiento de agua en las ciudades, acceso y conservación de fuentes, no se ha trabajado demasiado. Tenemos escasas plantas de tratamiento de residuos líquidos en el país, con lo cual tenemos claramente mucha tarea por delante en esos temas, ¿no? Simplemente para comentarles muy rápidamente que estamos trabajando en eso, ¿no? ¿Qué pasa con el financiamiento? Como les decía, el financiamiento va a tener que estar absolutamente con el cumplimiento de las ODS, los NDCs de los países, la Agenda Financiera y Desarrollo de Addis Ababa, el marco de reducción de desastres de Sendai, ¿no? De manera de que todo lo que se va a manejar de ahora en adelante en recuperación post-COVID está conectado a la agenda, digamos, climática y ambiental del mundo, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener muy claro cuando estamos planteando estrategias de desarrollo para el país, ¿no? En tema específico de financiamiento climático, por parte de muchos estudios y evaluaciones, las soluciones basadas en la naturaleza, que básicamente son estrategias de desarrollo alternativas,
al extractivismo son aquellas que tienen y van a tener un impacto importantísimo en desarrollar una nueva economía para Bolivia. Y entonces, en el marco del NDC de Bosques, que básicamente es una propuesta de estrategia de desarrollo para este sector, creemos que Bolivia tiene una gran oportunidad de plantear y comenzar, digamos, la transición a este tipo de bioeconomía, ¿no? Para nosotros la Amazonía y los bosques tienen que ser, digamos, una fuente importante de diversificación de diferentes formas de generar negocios verdes, de manera de que el sector indígena pueda tener acceso a ellos, que podamos mantener los bosques en pie, y de alguna manera buscar la forma de que tanto el sector agrícola como el sector ganadero del país incrementen su productividad y puedan también diversificarse. O sea, en la región tenemos 5 productos que se exportan, ¿no? Que son los responsables de la deforestación a nivel de la Amazonía. Pero de mercados pequeños, mercados donde podemos colocar otro tipo de productos, desde soya orgánica hasta otros que pueden ser conectados con alternativas a la carne de vacuna, ¿no? Entonces hay una enorme cantidad de oportunidades que podemos desarrollar y los recursos están justamente disponibles para ello, ¿no? El otro elemento que quiero indicar es que para nosotros el tema, digamos, de financiamiento climático tiene un componente y debe tener un componente de género muy fuerte, y estamos trabajando para encontrar herramientas y vehículos que permitan generar una ventana de financiamiento especial para las mujeres, tanto en el área rural como mujeres en el sector indígena, como mujeres en la ciudad, que puedan acceder a financiamiento para compra de casas, para iniciar negocios, para, digamos, acceder a tierras, etcétera, porque son ellas las que en muchos casos lideran el desarrollo de las familias y están claramente no tomadas adecuadamente en cuenta en la economía actual, y creemos realmente que esa es una área fundamental y queremos trabajar fuertemente en viabilizar ese proceso y acceso a financiamiento climático para las mujeres, ¿no? Entonces, esa es un poco la agenda que tiene la PMT, y un poco contarles cuál es el tema importantísimo en todas estas áreas de acción que podemos hacer para reconstruir nuestra economía. Obviamente está el sector privado y de inversión, que tiene que jugar un rol fundamental en poder viabilizar financiamiento. La situación post-pandemia va a ser una situación muy compleja para el próximo gobierno, eso está clarísimo. El financiamiento internacional va a estar disponible, pero dentro del marco de lo que les había comentado, pero no vamos a poder hacerlo sin atraer financiamiento privado, ya sea local, pero sobre todo financiamiento privado internacional, que va a venir a apoyar este proceso de transición. Entonces, el rol del gobierno fundamentalmente es incluir estas medidas de monitoreo y reporte, que podamos nosotros mostrar, digamos, el impacto de este financiamiento en campo, cómo movilizar estos recursos nacionales e internacionales. Necesitamos darle el marco regulatorio al sector financiero local para poder canalizar financiamiento verde, bonos verdes, una cantidad de elementos. Estas asociaciones público-privadas, que en algún caso han estado limitadas en el gobierno anterior, tienen que ser viabilizadas por el nuevo gobierno para poder hacer este trabajo conjunto y que funcione. Estamos en una situación de endeudamiento altísimo, y por lo tanto tenemos que a nivel internacional buscar la forma de que Bolivia pueda seguir accediendo a financiamiento a pesar de que estamos casi en el tope de endeudamiento como país, ¿no? Mucha transparencia en el tema fiscal, regulaciones limpias en todas las industrias, necesitamos trabajar en eso. En el sistema de impuestos enfocado en la sostenibilidad económica e ambiental, podemos discutir ese tipo de alternativas. Que tenemos que crear incentivos y desincentivos para proyectos y negocios verdes, promover energía renovable, transporte verde, etcétera, dentro del marco de lo que es posible en el país, por supuesto. Y las NDCs, como yo les decía, para el caso boliviano estamos enfocándolas como estrategias de desarrollo que debieran aportar a la discusión de la nueva estrategia de desarrollo 2021-2025, que seguramente
será desarrollada por el gobierno que asuma. Entonces, en este contexto político tenemos una muy buena oportunidad, o sea, tenemos un desafío enorme, pero al mismo tiempo tenemos una oportunidad muy enorme de poder hacer el cambio y la transición que se quiere hacer en este momento, ¿no? Eso, muchas gracias. Excelente, muchas gracias Gisela por tu presentación. Es realmente importante lo que están haciendo en tan poco tiempo, ¿no? Contar con estos datos, esta información. Es sumamente relevante y sumamente importante para tomar decisiones, para implementar, diseñar e implementar políticas, para hacer seguimiento justamente a cómo se está avanzando en estos compromisos. Van a ser seguramente una base importante para la nueva NDC que vaya a tener el país. Como dices, también el tema del financiamiento climático es importantísimo. Tiene que estar alineado al financiamiento al desarrollo, ¿no? Y ese es el gran desafío que tienen los países en general, integrar esta variable de cambio climático a la agenda de desarrollo como una variable transversal, para que no sea algo que vea solamente el Ministerio de Medio Ambiente o la Dirección de Cambio Climático o la APMT en el caso de Bolivia, sino que sea algo discutido a nivel de todos los ministerios, porque el cambio climático afecta y tiene incidencia en todos los sectores, ¿no? Es interesante, por ejemplo, tal vez sería bueno pensar igual a nivel de instituciones y gobernanza, generar, digamos, algunos mecanismos de coordinación intergubernamental, o sea, me refiero entre los niveles de gobierno y también a nivel de gobierno central entre los distintos sectores y ministerios, como lo que existe, por ejemplo, en Argentina con el Comité de Cambio Climático, que toma decisiones justamente nacionales y de desarrollo en función a estos temas, ¿no? Y es importante, como tú dices, canalizar el financiamiento internacional que está disponible, que no estamos aprovechando en la región. México y Brasil son los que más aprovechan estos fondos internacionales. Es importante que nosotros también nos pongamos las pilas, pero para ello tenemos que tener claridad sobre las áreas, sobre los proyectos y generar buenas propuestas de proyectos para justamente captar esos recursos. Importante apalancar estos recursos del sector privado. Estas APPs me parecen mecanismos interesantes y van a ser seguramente algo que pueda ser una alternativa. Y obviamente a nivel de gobierno también es importante que el gasto público se destine también a estas áreas, ¿no? El gasto público no puede estar desprendido de promover justamente estos cambios transformacionales que consideren el cambio climático y respondan justamente a una crisis que está muy cercana y que ya está teniendo impactos en nuestra economía, en nuestras poblaciones, en nuestro país y en el mundo entero. Entonces, es importante ahí el rol de hacer esa articulación, esa integración de la variable climática, ¿no? Muchas gracias, Gisela, por compartir todo esto. Le voy a dar la palabra a Martín para que también él nos comente sobre cómo ve el contexto de cambio climático en el país desde la sociedad civil y desde la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático. Adelante, Martín, tienes también 10 minutos, por favor. Perfecto, muchísimas gracias, Carola. Voy a empezar a compartir mi presentación. Yo solamente voy a hacer esta presentación, voy a tratar de hacerla muy rápida para ponernos un poco en el contexto climático global y entender un poco la dimensión del reto en el cual nosotros nos estamos enfrentando, ¿no? El 2020 se está perfilando a ser el año más cálido jamás registrado. Lamentablemente no hay un cambio en la tendencia global. Y voy a mencionar que es probablemente uno de los estudios más importantes que ha habido, que es el informe especial de 1.5 del climático, en el que decía, este reporte es del 2018, decía, si nosotros queremos evitar el colapso climático global, tenemos que hacer un pico de emisiones del año 2020 y muy aceleradamente y paulatinamente tenemos que llegar a las emisiones cero anuales para el 2050. Ese es el gran reto, es decir, que para el 2050 a nivel global ningún país emita, o sea, tenga un balance cero de emisiones, ¿no? Es decir, que tenga mecanismos de la industria limpia, cero emisiones, ¿no? Y para eso tenemos 420 toneladas de presupuesto de carbono, ¿no? Eso es fue bastante importante, ¿no? Pero algo revelador de este reporte fue que en una pequeña pie de página, en una nota de pie de página, hace una aclaración y que dice que existen pocas certezas, ¿no?
en este presupuesto de carbono, ¿no? En este presupuesto, y que depende de muchos factores, ¿no? De interrelación de los factores que hacen que la temperatura en el planeta sea estable. Y esta incertidumbre en datos puede variar el presupuesto, que se acuerdan, era 420 gigatoneladas, puede variar el presupuesto entre más o menos 400 gigatoneladas. Es decir, podrían ser 820 gigatoneladas o solamente 20 gigatoneladas. Entonces esto ha sido como de gran debate, ¿no? Porque ha empezado a mostrar que la ciencia oficial del cambio climático está empezando a reconocer de que hay muchas incertidumbres y de que estamos yendo en una línea mucho más acelerada. Los estudios posteriores al 2018 y los últimos que se han empezado a dar están mostrando de que en realidad estamos más cerca de las 20 toneladas que de las 400, que de las 820, ¿no? Que en realidad muchos de los ecosistemas globales que ayudan a mantener la temperatura estable en el planeta están empezando a colapsar y que podrían colapsar no el 2050, sino a finales de esta década y principios de la próxima década, o quizás, algunos dicen, en esta propia década, ¿no? Entonces, el reto es más que enorme, ¿no? Necesitamos llegar a emisiones cero reales el 2050, sí. Pues, es un informe que lo realizó un tema de seguridad para el Departamento de Estado de Estados Unidos y que muestra que en un escenario corto, si seguimos con esta tendencia de emisiones y de incremento de temperatura, en América Latina vamos a tener un escenario en el mediano o corto plazo, impactos bastante altos que van a significar riesgos a los sistemas humanos y sociales de seguridad. Y en el largo plazo ya un escenario catastrófico, ¿no? Que son riesgos a los sistemas de seguridad humana irreversibles, ¿no? Es decir, no va a haber la posibilidad de crecer comida, de abastecerse de agua y los estados no tendrán la capacidad de digamos, como de atender las necesidades de la población y mucho menos de proteger los ecosistemas que estarán ya en una constante degradación. Entonces, este es un momento bien importante, ¿no? Es decir, no hay momento más importante en la historia de la humanidad. El problema en las negociaciones es que es muy difícil de que los gobiernos se pongan de acuerdo en quiénes tienen que tomar las responsabilidades. Y ahí es donde están las negociaciones estancadas. Si nosotros podemos ver aquí están los 10 principales emisores de gases de efecto invernadero y Bolivia apenas se lo puede notar en la línea rosada, ¿no? Las emisiones netas de Bolivia con respecto a las emisiones globales es marginal, ciertamente. Sin embargo, cuando tomamos estos mismos 10 países y los comparamos con Bolivia, con las deforestaciones per cápita, perdón, con las emisiones per cápita, vemos que Bolivia se convierte en el país número 4. Es decir, por encima solamente está Estados Unidos, Canadá y Rusia en emisiones per cápita. Pero por otro lado, y este es un informe que salió igual en el 2016, se ha logrado demostrar que el 10% más rico de la población emite cerca de la población global, ¿no? Mundial, emite cerca del 50% de las emisiones, mientras el 50% más pobre de la población global emite emite apenas el 10% de las emisiones. Entonces, esto nos muestra una interrelación que desde una perspectiva de justicia climática es muy importante, y es que las causas de la desigualdad son las mismas causas del cambio climático, ¿no? Es decir, es un sistema que a través del extractivismo busca únicamente el crecimiento económico, la rentabilidad para poder externalizar sus costos, ¿no? Y eso nos está llevando a este momento de crisis. Una forma en la cual se está debatiendo, digamos, desde los grupos de la sociedad civil y con algunos gobiernos es cómo podemos salir de este entuerto, y es que, claro, esta es la trayectoria que deberíamos hacer como país, como mundo, en las emisiones globales, y la mayor parte de estas acciones deben ser realizadas por los países desarrollados y una muy pequeña parte por parte de los países en vías de desarrollo. Aquí hay un ejemplo de cómo debería ser, digamos, como las
los NDCs, digamos, de Estados Unidos, que debería decir, los compromisos de NDC, si hacemos una distribución per cápita, tendría que hacer este. Si son responsables históricamente del cambio climático, tienen que hacer muchos más esfuerzos. Y estos esfuerzos tienen que convertirse en transferencia de tecnología, financiamiento climático y desarrollo de capacidades a los países en desarrollo como Bolivia, que en este caso sería que si nosotros hacemos una distribución per cápita de las emisiones, tendríamos que hacer esta línea de emisiones, pero como no somos responsables del cambio climático históricamente y tenemos altos índices de vulnerabilidad y de desigualdad, podemos hacer menos esfuerzos. Pero eso no significa que no tenemos que hacer esfuerzos. Tenemos que de todas maneras hacer esfuerzos significativos en nuestras trayectorias de emisiones. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en el 2015 se han presentado los NDCs, como decía Gisela, y sumando los esfuerzos de todos los países, resulta que no llegamos a esta trayectoria de 1.5, que es lo que necesitamos. Este año empezar a reducir cada año menos y en 2050 llegar a emisiones cero, sino que más bien hay una brecha enorme de emisiones, ¿no? Alrededor de 19 gigatoneladas de dióxido de carbono para lograr el escenario deseado a nivel global, ¿no? ¿Dónde está Bolivia en todo esto? Como decía Gisela, la mayor parte de las emisiones de Bolivia, y aquí solamente resaltar un poco el dato que ella decía, no existen datos oficiales. La segunda comunicación en la actualidad públicamente, tenemos una brecha de 16 años de ausencia de datos, y esto es esencial para poder planificar y tener una noción de lo que pasa con el cambio climático en Bolivia y de cómo se deben hacer las políticas públicas. El 82% de las emisiones, según los datos de Climate Watch, son relacionados al cambio de suelo, es decir, básicamente deforestación, los incendios y la agricultura. Después energía y, bueno, los otros sectores son digamos, como de menor impacto, no por eso menos importantes. Pero claramente el sector de deforestación es esencial. Solamente para hacer una comparación rápida, nuestras emisiones netas, con comparación con China y Estados Unidos, que son los dos más grandes emisores de gases de efecto invernadero, es realmente marginal. Sin embargo, cuando vamos a las emisiones per cápita, las emisiones de Bolivia son mayores a las de China. Es decir, un boliviano tiene un impacto mucho más severo que un habitante chino por la intensidad en la que se hace. En el caso regional, en comparación con Brasil y Perú, Bolivia igual no es significativo, digamos, está por debajo. Sin embargo, cuando hacemos las emisiones per cápita, somos el país número 1. Entonces, esto claramente nos lleva a esto, ¿no? Que es la política nacional de desarrollo productivo, que ha estado centrado muy fuertemente en los últimos 20 años, digamos, en fortalecer la agricultura industrial en gran escala, ¿no? El año pasado, bueno, ya no tengo que repetir esto, por supuesto, se han perdido enormes cantidades de bosques. El estudio de la FAN decía que era más de 2 millones de hectáreas de bosques que se habrían perdido. Y los bosques son esenciales, y ya también creo que lo decía Gisela, principalmente además porque son esenciales para la reproducción del ciclo del agua, el ciclo hídrico, por un fenómeno que se llama la evapotranspiración, donde la lluvia que llega del Atlántico cae en los bosques, se evapora, vuelve a generar nubes y así sucesivamente, que incluso son muy importantes para el abastecimiento glaciar, ¿no? Entonces, y para dar agua al otro lado de la cordillera, digamos acá en La Paz, es esencial. Pero no todos son responsables, es decir, la agricultura en general no es responsable. Y este es un estudio que hizo en la Fundación Tierra, donde muestra que del total de las unidades agrícolas productivas, de las 871.000 unidades productivas, el 95% de los pequeños y medianos productores ocupan el 49% de la superficie cultivable, mientras el 5% de los grandes productores, es decir, estos grandes que amplían la frontera agrícola y que son los que exportan granos, la soya transgénica, etcétera, etcétera, son dueños del 51% de la superficie cultivable. En el caso de la ganadería es aún peor. El 10% de los productores
perdón, el 8% de los productores tiene el 90% de la tierra, mientras el 80% de los productores tiene apenas el 5% de la tierra, ¿no? Entonces, esto claramente nos lleva a un tema que a mí me parece esencial abordar en el país, y es cuáles son los límites para estas actividades, ¿no? Es decir, claramente esta actividad principalmente nos está llevando a un escenario de colapso. Muy rápidamente, lo que establecía los NDCs en Bolivia, presentados en el 2015, es que íbamos a pasar de las 52 millones de hectáreas de bosques el 2010 a 54 millones de hectáreas el 2030. Es decir, nuestra meta es el 2030, tenemos que tener 54 millones de hectáreas. Sin embargo, uno de los factores importantes de este NDC era que íbamos a tener un programa de reforestación de 4.5 millones de hectáreas. Pero cuando uno se la suma, por supuesto, no es lo mismo. Lo que ya se calculaba en este NDC es que iba a haber una reducción, una deforestación de 3 millones de hectáreas y después una reforestación de 4.5 millones de hectáreas para lograr esto. Lo que queda claro, digamos, evaluando la gestión anterior, es que las políticas que promueven el agronegocio, la deforestación, los incendios, etcétera, etcétera, han tenido muchísimo apoyo, mientras que las políticas de restauración, protección de los bosques, uno de los más que llama muchísimo la atención es que el programa de reforestación, este es un informe del 2016 del Fonabosque, es que una gran parte se convertirían en plantaciones forestales. Y las plantaciones forestales no son bosques. Las plantaciones forestales son agricultura, y agricultura que puede promover los transgénicos, que puede promover el desplazamiento de comunidades indígenas, y que no son una solución al cambio climático, ¿no? Entonces, esto es algo que también tiene que entrar a la mesa de debate. En el caso de energía, el NDC era como bastante triquiñuelo, digamos, y lo que decía es que en 2010 teníamos un 35% de las emisiones de nuestra matriz energética, de energía eléctrica, era energías renovables, mientras el 75% era, perdón, el 65% era energías digamos, termoeléctricas en base a gas, etcétera, etcétera, ¿no? Y que el plan es que para el 2030 el 80% de estas serían renovables y apenas el 20% serían, digamos, las energías convencionales. Pero después dice, lo que nosotros queremos hacer no es transformar, no vamos a cerrar nuestras termoeléctricas, sino que lo que vamos a hacer es que vamos a mantener las termoeléctricas, vamos a construir más termoeléctricas, pero vamos a construir muchas hidroeléctricas. Y estas hidroeléctricas, sobre todo aquellas que se construyen en los bosques tropicales, emiten grandes emisiones de gases de efecto invernadero, de metano, por la descomposición de este gas. Y un cálculo que hicimos a principios de año, hemos estimado que durante los primeros 20 años de vida de estas 4 principales represas que estarían sobre bosques tropicales, tendrían 71 millones de toneladas de dióxido de carbono emitidas anualmente durante los primeros 20 años, porque después empiezan a reducir. Entonces el compromiso en última instancia que había hecho Bolivia en 2015 es un compromiso no a reducir las emisiones, sino un compromiso a subir sus emisiones. Y esto es algo tremendamente peligroso, y esto es algo que hay que definitivamente cambiar. No voy a hablar un poco más de acá, solamente mostrar un poco de datos que hacen que en Bolivia la situación sea un poco más, que tenga muchos más retos, y es que Bolivia es uno de los países más vulnerables en todo sentido a la desigualdad, es bastante fuerte, pero además la propia institucionalidad, la fortaleza propia del Estado es bastante fuerte. Somos el país más vulnerable ante los impactos del COVID. Y sin embargo, a pesar del COVID, este es un informe de mayo publicado por el gobierno, que para la producción agropecuaria el impacto todavía de la cuarentena y del COVID no era el principal factor para afectar la producción agrícola, y más bien los otros factores relacionados a heladas, granizadas, riadas, sequías sí, seguían siendo los más importantes, ¿no? Solamente para tener una mirada así, más o menos de la tendencia, no existen estudios de desigualdad en el país, pero en un estudio del 2014 publicado por el Banco Central nos muestra que el 35% de la población el 10% más
más rico de la población tiene ingresos por el 35% de los ingresos totales, mientras el 10% más pobre de la población tiene que distribuirse el 1% de los ingresos. Esto muestra una enorme desigualdad y esto nos muestra que existen grandes sectores de la población que necesitan, que tienen que ser atendidos. Entonces, la acción climática no puede estar desvinculada de realmente lograr una transición justa, principalmente para los sectores más vulnerables. Solamente aquí hay una pequeña, digamos, gráfica que muestra un poquito cuáles son las tendencias según, digamos, cálculos muy básicos y lo que necesitamos hacer. Esta acción tiene que ser una acción que sí sea efectiva para reducir las emisiones. Tiene que haber un cambio en el modelo de desarrollo, tiene que haber más regulación y mayores restricciones, pueden ser también incentivos, como decía Gisela, definitivamente. Tienen que reducir los elementos que incrementan la vulnerabilidad y estos son las actividades extractivas, definitivamente, y una transición justa con las comunidades y poblaciones más vulnerables, ya lo decía, ¿no? Este proceso de una construcción de una nueva política climática que tiene dos partes, una parte es los NDCs y la otra son las estrategias de cambio climático en el largo plazo, tienen que ser lo suficiente, según además el suficientemente sensibles, tienen que ser suficientemente transparentes y tienen que también tener un espacio de participación, ¿no? Entonces, creo que es importante empezar a tejer estos lazos para que podamos construir definitivamente un espacio participativo para construir estas nuevas políticas. Y en el caso de financiamiento, yo particularmente tengo, digamos, como que algunos temores sobre algunos mecanismos de mercado y sobre todo creo que es importante que se establezcan mecanismos de inversión pública que tengan mucha claridad sobre cómo tiene que ser esta inversión para que estas inversiones públicas sean verdes, ¿no? Con eso voy a dejar aquí antes de pasarme el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Martín, por tu intervención, tu presentación, por toda esta información que nos das y que nos alerta sobre la emergencia climática que estamos viviendo en el mundo. Pese a que Bolivia no es altamente responsable, sí tenemos que hacer aportes para cambiar justamente y reducir emisiones a nivel mundial, pero también importantísimo lo que tú decías, que somos altamente vulnerables, entonces se tiene que considerar a nivel de políticas públicas el tema de la adaptación, ¿no? El aumento de la resiliencia, esta capacidad de responder, sobre todo de las poblaciones más vulnerables y como tú ya bien decías, reformular esta NDC que tiene sus problemas y tiene sus detalles, ¿no? Uno importante igual es que no tiene como una meta medible, o sea, no se han puesto metas medibles, eso es una deficiencia. Estaba muy vinculado con el plan de desarrollo nacional, que como tú dices, ante el agotamiento del gas, que es nuestra principal fuente de ingresos, apostaba más por la exportación de energía y por eso se estaban promoviendo muchos proyectos hidroeléctricos. Pero hay que considerar también que, bueno, aparte de lo que tú dices, el impacto social y ambiental de estos proyectos hidroeléctricos, el tema del cambio climático está afectando el tema de las precipitaciones, todo, y estos proyectos hidroeléctricos podrían ser incluso insostenibles si se consideran estas proyecciones con la variable de cambio climático, ¿no? bien establecida. Entonces, es importante considerar todo esto. Voy a dar la palabra a Fernanda para que por favor nos pueda dar sus comentarios respecto a estas dos presentaciones y para que por favor nos comente también la importancia de desarrollar otros sectores, de ya dejar de depender de las materias primas. ¿Qué podemos hacer con el capital humano? ¿Qué tan importante es la innovación? Apostarle a la educación en todo este proceso. Gracias. Fernanda, te doy la palabra. Sí, muchas gracias. Encantada de participar. Como me habían dicho, para no preparar una presentación, entonces no preparé. Quisiera primero felicitar los esfuerzos que Gisela nos estaba mencionando y también la presentación de Martín, que nos da una alerta muy claro de la gravedad del problema, ¿no? Y de los grandes desafíos que tenemos como país y en términos globales. Y yo realmente creo que está clarísimo que el modelo extractivista no es sostenible, ¿no? Económicamente, humanamente, para los seres humanos y, por supuesto,
porque no es ambientalmente sustentable, ¿no? Entonces, estamos realmente en una encrucijada. El tema es que Bolivia, para hacer esa transición, que por supuesto es una transición, es una transformación hacia un modelo post-extractivista, sustentable ambientalmente y que, por supuesto, todo esto vinculado con la disminución de las desigualdades, la eliminación de la pobreza y por supuesto, un país más próspero, ¿no? En términos de los bienes y servicios que necesitamos para precisamente tener también un posicionamiento mejor, ¿no? En el mundo. Bolivia, por supuesto, tiene muchas alternativas y tiene ventajas comparativas y competitivas en el nuevo siglo XXI, ¿no? Nuestra gran diversidad es... ¿no? En términos de ecosistemas, es algo que sin duda alguna es la gran ventaja. Pero todavía eso no es entendido así, ¿no? Todavía tenemos una mentalidad centrada en el extractivismo, en la exportación de pocas materias primas sin valor agregado. Yo creo que ese es el gran desafío, ¿no? Tenemos, yo creo, una masa crítica desde la sociedad civil importante. También tenemos tomadores de decisión que tienen clara la película, pero como ya decía Gisela, Martín, el tema es cómo hacemos la articulación para que las políticas económicas y la estrategia de desarrollo realmente asuman estos compromisos y que estos compromisos países se vuelvan realmente los rectores de esta nueva estrategia de desarrollo, ¿no? O sea, cómo hacer que esté realmente alineado los compromisos ambientales y sociales con una estrategia coherente de mediano y largo plazo que pueda estar realmente vinculada con las acciones de corto plazo, ¿no? Entonces, eso creo que es el gran desafío. Tuvimos 20 años de década perdida en ese sentido, como se decía. Tenemos una historia no larga de un país extractivista, pero también lo que vemos es que no va a ser fácil, ¿no? No está siendo fácil ni para este gobierno y tampoco para los siguientes realmente tener esta nueva mirada. Lo que yo veo, por ejemplo, es que era la primera pregunta que nos han pasado, es que los decretos supremos de reactivación del empleo y de la economía, pese a que la introducción menciona el tema ambiental, el tema del cuidado, etc. Cuando lees los decretos, ves que en mi opinión, no hay realmente una perspectiva transformadora y socioambiental, desde la perspectiva socioambiental y realmente de una transformación de la estructura económica. ¿Por qué digo eso? Digo eso porque cuando ves es primero muy general, ¿no? Están casi todos los sectores y se mantiene el mismo peso para todos y no hay condicionantes en la inversión que se propone en términos ambientales, ¿no? Hay un fuerte énfasis en el empleo, en los sectores que generan empleo, en las MIPES, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí está claramente priorizado el sector agroindustrial de gran escala, ¿no? Que, como ya se ha mencionado, no voy a repetir, además de que no genera empleo, no es importante en la generación de empleo, tiene todos los problemas que sabemos, ¿no? El otro también es las cooperativas mineras, ¿no? A pesar de que es gran generador de empleo, sabemos que no respeta las normas laborales, las normas ambientales, tiene fuerte impacto negativo y además que no hay una contribución en términos de impuestos que realmente sea proporcional a las ganancias, ¿no? Entonces aquí hay problemas serios en términos de poca focalización y de condicionantes que realmente estén alineados a una visión transformadora socioambiental, ¿no? Ahora, dicho eso, yo creo que la pandemia, que era la segunda pregunta, es
puede convertirse en una gran oportunidad, porque lo que estamos viviendo ahora es la experiencia de las crisis graves ambientales y que ya están ocurriendo y que van a ocurrir en términos de imprevisibilidad, de gravedad, ¿no? Entonces, si aprendemos de lo que estamos viviendo ahora, creo que podemos tener una sensibilización más fuerte sobre la importancia, ¿no? de la gestión ambiental, de la sostenibilidad ambiental, del cuidado con los ecosistemas, con su equilibrio, y por supuesto el tema del cambio climático, ¿no? Otra lección central que creo que podemos aprender de esta pandemia es que hay bienes y servicios comunes que deberían ser garantizados por el Estado, o sea, que no deberían depender de la capacidad de compra de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Ya Martín nos ha mencionado algunos indicadores de desigualdad, de pobreza, y por lo tanto hay bienes y servicios que si una persona no tiene, todos estamos mal, ¿no? Como salud, saneamiento básico, que es una deficiencia radical en el país, que no se ha avanzado en los últimos años, 20 años, que pese a la bonanza económica que tuvimos, el tema de la educación, de la vivienda digna, ahora el tema también del internet se vuelve un tema de bien público, por supuesto los servicios ambientales, la alimentación. Entonces tenemos en la pandemia la oportunidad de poder tener una mayor capacidad de entender cuáles son los sectores que son esenciales para la sostenibilidad de la vida. Y sin duda alguna entre estos está la producción de alimentos para la alimentación humana, ¿no? Entonces, estamos viviendo, ¿y dónde vienen estos? Entonces, aquí la centralidad de la agricultura sostenible, por supuesto, pero de la pequeña escala que está dirigida a la producción de alimentos, ¿no? Tanto para la población interna como también para exportación. Tenemos ahí una gran oportunidad y que es también un encadenamiento desde la producción de alimento a la gastronomía, al turismo, que también hay una gran oportunidad, el turismo sustentable, por supuesto, y que puede estar vinculado con lo que necesitamos en términos de protección de los bosques y de esta gran biodiversidad que tenemos y cómo aprovecharlas, ¿no? En términos también, y todo esto está centrado en la investigación, la innovación y la educación, ¿no? La transición de la matriz energética, por supuesto, es central. Y la otra pregunta que hacían es cuál sería mi posición, mi idea sobre el tema del litio, ¿no? Yo creo que aquí la transición a energías renovables, a eólica, solar y el litio debería pensarse realmente de manera integral, ¿no? Y en ese sentido, la atracción de inversión privada, internacional o nacional, como decía Gisela, Martín también, debería estar condicionada al conocimiento que queda en el país. Hemos visto grandes inversiones en el auge de la bonanza en el gobierno anterior, que los estudios muestran que poco se quedó en términos de conocimiento en el país, ¿no? Llegó la inversión y se fue, ¿no? O sea, no quedamos. Entonces, y hay políticas que están implementado muchos países que condicionan la inversión privada tanto a la generación de conocimiento que queda en el país, como también a lo encadenamiento territorial, ¿no? Cómo condicionar esas inversiones para que se pueda aprovechar y la mayor integración entre diferentes sectores, ¿no? Entonces, yo creo que eso debería ser la orientación de las reglamentaciones y, por supuesto, con el tema ambiental como pilar central, ¿no? En términos de normativa, de reglamentación, de condicionantes, sea para la inversión privada, ¿no? Sea para la inversión
pública y, por supuesto, generando incentivos adecuados para estas transiciones, para esas transformaciones que como país tenemos que acordar y tener este pacto y exigir, ¿no? Principalmente al próximo gobierno, ¿no? Que ya vamos a tener, que pueda caminar en ese sentido. Entonces, yo encuentro que el COVID, ¿no? La crisis que es sanitaria, económica, social, debería ser pensada desde una perspectiva de largo plazo y que las acciones ahora ya tengan esta mirada, ¿no? Priorizando, por supuesto, la generación de ingresos de la población, pero no entregando de manera sin mayores condicionantes a los sectores. Otro pilar central de esta política que tiene que ser el tema, la diversificación productiva bajo la sostenibilidad ambiental y la generación de empleo, con la construcción y fortalecimiento de un sistema de bienestar social, ¿no? Entonces, realmente lo que ya se decía es algo que está tremendamente articulado, pero que tenemos que realmente transformar, articular la discusión ambiental, la discusión social, para que esté en el núcleo duro de la política económica. Mientras no logremos eso, que la política económica realmente responda a estos objetivos, entonces vamos a seguir como ha pasado en los últimos 14 años, hablando muy bonito y a la vez haciendo todo lo contrario. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias Fernanda por tantas reflexiones y por abordar todas las preguntas. Quería solamente invitar a la audiencia a hacer sus preguntas en el portal de preguntas y respuestas para que los panelistas puedan a través de ese portal hacer también ahí sus comentarios y respuestas, ya que el tiempo es escaso. Voy a pasar a darle la palabra a Alex Vilca para que también nos comparta sus reflexiones sobre todos estos temas que estamos hablando desde la perspectiva de las comunidades indígenas y también desde el sector de turismo, ¿no? Turismo comunitario, que Alex también lo conoce muy bien. Alex, puedes prender por favor tu micrófono, bienvenido. Muchas gracias, Carola. Agradecer a quienes han hecho posible este intercambio de experiencias, de conocimiento, este conversatorio que sin duda es de gran relevancia, ¿no? Más en la actual coyuntura que estamos atravesando como país, como continente y, por qué no decirlo, a nivel global. Agradezco a todos quienes han intervenido y nos nutren cada vez con más información, con más datos, que claro, esto sin duda nos genera una preocupación adicional, porque lo que estamos sistematizando como información, como datos, son datos alarmantes de la gravedad, ¿no? De la situación en la cual nos encontramos, no solo nuestro país, ¿no? Sino a nivel continental. Y creo que sí, la causa sustancial de toda esta problemática socioambiental, climática, económica, política, pues se lo debe al modelo económico extractivista, ¿no? Este modelo que en los últimos años ha ido tomando mayor fuerza, ¿no? Mayor relevancia en nuestro país. Y eso es algo que para nosotros como pueblos indígenas, como defensores y defensoras de los territorios, de los bosques, del agua y la vida, nos tiene en permanente zozobra, ¿no? En el anterior gobierno se ha dicho mucho en términos de cuidar a nuestra madre naturaleza, la madre tierra, de respetarla, ¿no? De proyectarnos hacia otro tipo de actividades que ya no sean aquel que ha tenido históricamente sus bases en la exportación de materias primas. Pero ¿qué hemos hecho? O sea, prácticamente nada, ¿no? Hemos seguido intensificando, contrariamente, el modelo económico extractivista. Tenemos en nuestro país más de 100 áreas petroleras que están en subasta,
¿no? Estas áreas subasta en una gran parte se sobreponen a los territorios de los pueblos indígenas, a las áreas protegidas. Entonces, eso para nosotros es una tremenda preocupación. Esta idea del cambio de la matriz energética, ¿no? Como explicaba Martín, y en los datos nos hace ver de que vamos a transitar, ¿no? Hacia las energías renovables, también es una preocupación para nosotros. Estas 22 centrales hidroeléctricas que se han venido planificando en la anterior gestión, pues muchas de ellas son prácticamente devastadoras para lo que buscamos como pueblos indígenas, originarios, campesinos y obviamente el pueblo boliviano. O sea, estas grandes centrales hidroeléctricas nos van a generar daños incuantificables, ¿no? Al medio ambiente, a la biodiversidad, a nuestra identidad cultural como pueblos indígenas. De aplicarse esto, estaríamos perdiendo muchas de nuestras riquezas, que son el patrimonio finalmente del pueblo boliviano. O sea, no son de los indígenas, ¿no? Y entonces eso es algo que nos preocupa. Y nos preocupa porque en los últimos años el ritmo de la deforestación pues está campeando en nuestro país. Estamos prácticamente encabezando las listas, ¿no? De los países con los mayores índices de deforestación. Y eso no es pues casualidad, eso ha estado planificado. Todas estas leyes, estas normativas que se han ido aprobando de manera sistemática van encaminados a seguir profundizando este modelo económico. Y entonces cuando se dan en los distintos niveles intenciones por mitigar, por frenar ese abuso y esa destrucción sistemática, no estamos llegando al objetivo final, que es transformar justamente ese modelo que, como bien señalaba en sus datos Martín, favorece a un grupo reducido de élites a nivel global. Y esos datos se reflejan también en nuestro continente, se reflejan en nuestro país. Y es que es una porción reducida, ¿no? de actores de élite, quienes nos están amenazando a la gran mayoría del pueblo boliviano y ahí obviamente a los pueblos indígenas, ¿no? O sea, nos vamos a sacrificar los pueblos indígenas por seguir alimentando la sed de unos cuantos en este país. O sea, vamos a continuar en esa dinámica que prácticamente nos está asfixiando, o con la llegada de este virus tenemos la oportunidad de frenar ese modelo económico. O sea, ¿hasta cuándo más vamos a esperar? ¿Y cómo hacemos que estos mecanismos que se han ido desarrollando a nivel local, a nivel nacional e internacional, estas COP, estas grandes cumbres, pueden tener ese alcance? O sea, si son muchos los eventos que hemos tenido a diferentes escalas, pero, o sea, los objetivos, repito, no son los que estamos esperando desde la sociedad civil. ¿Vamos a seguir confiando en los gobiernos en sus distintos niveles que ellos hagan algo? ¿O tenemos que ser la sociedad civil organizada la que de una vez por todas se ponga a transitar y a encaminar y a liderar desde los propios territorios, desde las propias comunidades, desde los barrios, desde las zonas, en las grandes ciudades? O sea, esto es algo que nos preocupa. O sea, de verdad, como decía uno de las panelistas, Fernanda, o sea, tenemos muchas alternativas económicas por apostar como país. Pero lamentablemente la voluntad política, y sabemos que detrás de ellos los grandes intereses de las corporaciones nacionales y transnacionales no están pues con esa dinámica, ¿no? Eso para ellos es contraproducente. Y entonces nosotros, los que queremos otro modelo económico que sea armonioso con la naturaleza y responsable con los pueblos indígenas, originarios, campesinos, con estas culturas milenarias, les somos un estorbo, les somos una incomodidad.
¿no? Y entonces ellos más bien están viendo la manera de cómo nos van a desaparecer. Y para eso están usando el fuego en la chiquitanía, ¿no? Para quemar nuestros territorios, para quemar nuestras áreas protegidas, para secar nuestros recursos hídricos, para desaparecer gran cantidad de nuestros recursos genéticos y luego ellos imponer su interés económico, que es obviamente la ganadería, son los monocultivos, son la minería, el petróleo, es el control y toma de posesión de nuestros territorios, ¿no? Las represas tienen ese fin, ¿no? O sea, las represas es usar el agua para despojar a quienes lo hemos habitado milenariamente. Y quieren hacer eso en el norte del departamento de La Paz, en el norte del departamento de Bolivia. Nuestras dos cuencas hidrográficas están amenazadas de ser cercenadas por una cantidad de centrales hidroeléctricas con esta supuesta idea de que vamos a transformar nuestra matriz energética y de aquí en pocos años vamos a tener energía limpia. Eso es mentira. Y entonces yo creo que tenemos que empezar a analizar cuáles son de verdad las energías limpias que tenemos. Posibilidad de poder ejecutarlas, de hacerlas real, ¿no? Entonces, el litio, por ejemplo, es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Si ello de verdad nos puede favorecer o puede también ser una situación complicada para una región donde el recurso elemental como el agua, pues, es determinante, ¿no? Y ahí vienen qué otras alternativas tenemos para poder encaminarnos. Y eso es lo que venimos trabajando desde Contiocap. Contiocap, que actualmente aglutina 35 resistencias locales, ¿no? Y cuestiona, interpela estos proyectos extractivistas, no puede quedarse en la articulación, ¿no? En la interpelación, sino necesitamos prepararnos, capacitarnos, formarnos para entender estas políticas públicas, esta geopolítica nacional e internacional, ¿no? Y tenemos que ser propositivos, porque no podemos quedarnos en la interpelación, entonces tenemos que trabajar en la sistematización de cuáles son esas otras alternativas o vías que tenemos que transitar, ya, de una vez, no más espera, no más tolerancia. Porque si seguimos en esa dirección, estamos yendo en una dirección del colapso. ¿Y del colapso de qué? Del colapso de la humanidad. El planeta Tierra y los recursos que existen en ella van a continuar con nosotros o sin nosotros. Pero quienes estamos condenados a desaparecer somos la humanidad, no cabe duda. Entonces, ¿por qué vamos en esa dirección que nos está llevando al colapso, a la autodestrucción? Cuando sabemos que quienes están liderando esas políticas son un grupo reducido, ¿no? De poder, que se valen de los gobiernos para imponernos su interés. Entonces, yo creo que la experiencia que tiene la nación del cual yo vengo, San José de Uchupiamonas, un pueblo en el Amazonas, al interior del Parque Nacional Maridi, es un ejemplo de transformación, de cambio sustancial. Son más de 30 años que le venimos apostando a una actividad alternativa como el ecoturismo comunitario, el ecoturismo de base comunitario, ¿no? Y hemos tenido hasta ahora la capacidad de hacer sostenible estas iniciativas, pese a no tener el respaldo gubernamental en ninguno de sus niveles. Más ha sido producto de iniciativas aisladas de algunos organismos de cooperación internacional, de algunos sectores empresariales, pero del Estado prácticamente no se tiene nada. Y ha sido peor aún en los últimos años. Más bien se ha trabajado para defenestrar, para obstaculizar y para anular las iniciativas económicas que tenemos los pueblos indígenas o los otros sectores que son menos favorecidos. Entonces, esa es nuestra realidad, ¿no? Y yo creo que hay experiencias en nuestro país, en nuestro continente, experiencias de iniciativas
amigables con el medio ambiente, responsables de las culturas milenarias. Costa Rica podría ser un referente, Ecuador podría ser otro referente, Perú podría ser otro referente, ¿no? Costa Rica, que tiene el doble del tamaño del Parque Nacional Madidi en extensión, capta por turismo de naturaleza alrededor de 5.000 millones de dólares, moviendo un poco más de 3 millones de visitas. Similar cifras se manejan en el Perú. Y nosotros, con tanta riqueza natural y cultura viva milenaria, prácticamente no tenemos esas mismas posibilidades. Y no tenemos porque eso no le interesa a los gobiernos y a quienes tienen intereses económicos sobre nuestros recursos naturales, porque mucha de esa riqueza está al interior de nuestros territorios ancestrales, está al interior de las áreas protegidas. Entonces, esto es algo que pienso tenemos que ir analizando, tomando muy en cuenta. Es algo que nos preocupa de sobremanera a nosotros y esperamos que este tipo de eventos nos permitan interrelacionarnos, tejer ese tejido social, ¿no? Que de verdad nos permita cambiar. Yo tengo más fe y tengo más esperanza en que estos cambios lo podamos hacer desde la sociedad civil. No tengo mucha esperanza en los gobiernos, en sus distintos niveles. Es lo que puedo comentar, pues, y quiero agradecer y reiterar, pues, de haberme hecho partícipes de este conversatorio y enmarcarnos en esa búsqueda de un futuro más justo, más inclusivo, más sostenible para nuestro país y para el mundo entero. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alex, por tu enérgica intervención, por todas tus profundas reflexiones. Creo que tienen un excelente liderazgo y una lucha que es muy válida y que tiene que ser escuchada, tiene que ser tomada en cuenta, y coincido contigo plenamente en que desde la sociedad civil y desde todos los movimientos que vayan surgiendo, tenemos que ser propositivos, tenemos que articularnos y tenemos que estar trabajando justamente en estos cambios. No podemos esperar que todo venga del gobierno. Voy a darle la palabra para ya finalizar la ronda de intervenciones a Nina Pi, que es de la representante de Viernes por el Futuro de Bolivia. Le agradeceremos mucho a ella también compartir su visión desde los movimientos juveniles, que también son sumamente importantes en todo este proceso. Adelante, Nina. Muchísimas gracias, Carola, y muchísimas gracias a todas las organizaciones que han hecho posible este espacio de intercambio, que hoy más que nunca es importantísimo, ¿no? Y muchísimas gracias por haberme invitado a poder compartir con todos estos expertos y activistas increíbles que han estado de panelistas hoy. Entonces, bueno, hace ya mucho tiempo que llevamos este modelo de desarrollo extractivista que está basado en la explotación desmedida de nuestros recursos naturales, y como bien lo ha demostrado Martín Vilela, que ha presentado antes, pues este modelo es insostenible. Bueno, como siempre en tiempos de crisis salen a la luz los problemas que tiene nuestro sistema y nuestra sociedad en general, y esta no ha sido la excepción. Con la crisis climática hemos podido ver a qué punto bueno, estamos en un gran problema y a qué punto todos estos problemas están interrelacionados. Y eso significa también que nuestras luchas para combatirlos también tienen que estarlas. Entonces, bueno, esta cuarentena nos ha permitido, en cierto modo, poder frenar un poco nuestro estilo de vida agitado que llevábamos hasta, bueno, probablemente muchos lo siguen llevando, y poder hacer cosas que van fuera de nuestro día a día, ¿no? Por ejemplo, me imagino que muchos nos hemos sentado a pensar, a pensar nuestras acciones antes de la cuarentena, ¿no? Tanto personales como colectivas. ¿Qué hemos hecho que nos ha llevado a esta situación tan grave? Entonces, yo pienso que bueno, que esta crisis tenemos que sacarle lo bueno, que puede ser una gran oportunidad para repensar, replantear y reformar todo nuestro sistema y todo lo que ya veíamos como normal, que bueno, es necesario para poder, tenemos que plantear una nueva normalidad en la que se respete el medio ambiente. Y es importante que lo pongamos como prioridad
frente a todo lo que hacemos, porque si perdemos esta lucha ambiental, si perdemos la lucha climática, pues nada más va a tener sentido. No va a tener sentido tener toda la plata del mundo o tener, bueno, todo el petróleo del mundo no nos va a servir de nada si no tenemos nuestro planeta sano y bello como lo seguimos teniendo hasta ahora increíblemente. Entonces, bueno, se han paralizado las actividades y sin embargo el extractivismo ha seguido con muchísima fuerza y es muy preocupante porque, bueno, con razón los gobiernos y las personas han estado muy concentrados en la crisis sanitaria y bueno, se ha ignorado un poco el cambio climático, se ha ignorado la explotación del medio ambiente y la degradación del medio ambiente y es algo que no podemos olvidar porque eso no se va a detener como lo han hecho nuestras actividades durante unos cuantos meses. No se detiene y por tanto tenemos que siempre tenerlo en mente al momento de tomar decisiones. Otra cosa que lo ha vuelto muy grave es que, bueno, el año pasado se ha visto un despertar de conciencia de la población en general ante los incendios que han habido y ha sido muy motivador. Ahora, bueno, los incendios siguen mucho más fuertes que el año pasado. Como sabrán, se han aumentado los incendios en 8,3% y en las áreas, en las reservas forestales, en 42%. Son datos realmente increíbles y es bueno, desconcertante ver que hay tan poca reacción de la gente. Y bueno, claramente esto está debido a la crisis sanitaria, ¿no? Bueno, otra parte del problema es que nosotros los activistas estamos confinados y eso nos limita mucho en nuestras acciones, aunque no hayamos parado desde que empezó la cuarentena. Hemos seguido con nuestras actividades, pero sin embargo, bueno, nos ha limitado mucho, ¿no? Al ver estos datos, bueno, de seguro habríamos salido a las calles a manifestarnos, presentar reclamos. Lo hemos hecho de manera virtual, pero bueno, no tiene el mismo impacto, ¿no? Pero no tenemos que quedarnos callados y no tenemos que quedarnos indiferentes a lo que está sucediendo también. Bueno, una crisis como esta, como la crisis climática, no se trata en medio de otra, ¿no? Sino que se tiene que prevenir antes de que suceda. Ya tenemos que tener, o sea, sistemas de adaptación, de mitigación, de prevención de estos desastres naturales antes de que sucedan, porque en un momento de crisis como en el que hemos estado y en el que seguimos, no se va a poder hacer gran cosa y eso es bien desalentador. Es por eso que nuestros gobiernos tienen que realmente hacer un esfuerzo para, bueno, prevenir este tipo de desastres. Y bueno, si no despertamos con lo que ha pasado, si no reaccionamos con esto que ha sucedido, que también es un resultado de años de explotación de nuestro planeta, es un resultado del tráfico de especies, o sea, realmente las crisis están muy relacionadas. Si no despertamos, pues vamos a seguir viviendo futuras pandemias igual de graves o incluso peores que estas. Y bueno, tenemos que cambiar nuestra actitud y tenemos que realmente empezar a tomar este problema como un problema que hay que tratar de inmediato, importantísimo y prioritario, ¿no? Claro, entonces, como lo había dicho ya Alex, al mismo tiempo hemos visto la capacidad regenerativa que tiene nuestro planeta, eso es muy motivador. Nos ha mostrado que realmente el planeta va a seguir con o sin nosotros, no nos necesita, es nuestra existencia la que está en peligro y con la nuestra la de otras especies, ¿no? Pero realmente tenemos que reaccionar con todo esto que ha pasado, tenemos que relacionarlo con la crisis ambiental que está muy presente en este problema y claro, tenemos que actuar de inmediato, ¿no? No tenemos que tener ese pensamiento ingenuo de que una crisis sanitaria, el hecho de que hayamos estado confinados un tiempo, de que las actividades se hayan paralizado,
nos vaya a salvar, porque no es cierto. Porque, claro, los niveles de emisiones de gases han disminuido mucho, la contaminación ha disminuido mucho también durante una pequeña temporada de tiempo, pero eso no es suficiente. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte, la naturaleza tiene una enorme capacidad regenerativa, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Y bueno, los gobiernos han propuesto ya desde hace un tiempo, bueno, soluciones para reactivar la economía. Muchas son muy preocupantes, parecería que no hemos aprendido, ya que justamente, o sea, son falsas soluciones, ya que no toman en cuenta el factor medioambiental. Y bueno, como ya lo habían dicho otros panelistas, que los sectores que se priorizan justamente en esta reactivación, bueno, son el agroindustrial, las grandes empresas, y realmente, o sea, no es una solución, no son soluciones sostenibles. Hemos tenido, por ejemplo, la propuesta de los transgénicos acá, no voy a entrar muy en detalle, pero, o sea, son falsas soluciones. Y no tenemos que dejarnos enseguecer por por esa promesa de un crecimiento económico que al final ni siquiera va a ser durable bajo esas condiciones, ¿no? Bueno, en vez de eso tenemos que nosotros, como ya había dicho, tomarnos el tiempo de pensar, tanto personal como colectivamente, y buscar soluciones desde nuestro lado, ser propositivos, proponer soluciones. Entonces tenemos que empezar a tomar en cuenta a los expertos. Me parece extremadamente importante. Para poner un ejemplo, hace poco ha habido este juicio del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza sobre el caso de la chiquitanía, que ha declarado que bueno, que hay un grave problema con la legislación boliviana y que incita a la deforestación y a la ampliación para la ampliación de la frontera agrícola, o sea, que promueve los incendios. Entonces, bueno, hay que hacer algo urgente con relación a eso. Hay que tomar en cuenta estos estudios. Y por otro lado, tenemos que empezar a valorar más y tomar en cuenta a los pueblos indígenas, que en realidad en ellos está la verdadera solución de cómo vivir en armonía con el medio ambiente. En ellos están todos estos saberes que les han permitido justamente vivir en armonía con la naturaleza tanto tiempo. Y por otro lado, tenemos que empezar, bueno, como hemos dicho que el problema era nuestro sistema de desarrollo, entonces tenemos que pensar en un nuevo sistema, una nueva salida, y que no contemple el desarrollo por encima de la vida, ¿no es cierto? Y tenemos, bueno, tenemos que aprender, tal vez, que ver un poco cómo ha funcionado esto de otros países intentando proponer nuevos sistemas alternativos, y también desde nuestro lado intentar proponer nuevos, ¿no? Tenemos que dejar de pensar en crecer infinitamente en un planeta donde los recursos son finitos. No se puede, es naturalmente imposible, no se puede. Y en vez de eso tenemos que aprender a vivir con lo mínimo, ¿no? Con lo que realmente necesitamos. O sea, yo creo que esa es una solución que realmente podría funcionar, el de crecimiento. Y también cambiar desde nosotros mismos, ¿no? Y sobre todo, muy importante, usar nuestro poder como personas, que muchas veces nos lo han hecho olvidar, y que, o sea, en realidad sin nosotros como personas no se mueve nada. Nosotros somos los que decidimos si una medida se implementa o no, en realidad. Y tenemos que usar ese poder que tenemos. Sobre todo en este momento que, bueno, ya dentro de poco van a haber elecciones, tenemos que presionar para que la persona que entre al poder pues ponga el cambio climático y la protección del medio ambiente como prioritario. Y que, bueno, claro, porque sin eso no vamos a llegar a ninguna parte, ¿no?
Y claro, o sea, nosotros tenemos que preguntar, exigir y pedir a estas personas bueno, que se están postulando a la presidencia, ¿no? Muy importante. Los próximos 5 años son importantísimos para poder implementar medidas que sean efectivas contra el cambio climático y que nos permitan conservar nuestro medio ambiente. Es importantísimo y es por eso que les tenemos que exigir. Tenemos que ser críticos, esta vez más que nunca, y decidir con sabiduría a quién le vamos a dar nuestro voto y quién va a estar en las medidas de poder enfrentarse a esta crisis climática que estamos viviendo y que se va a ir empeorando con el tiempo, ¿no? Bueno, creo que he dicho un poco todo lo que quería decir. Y bueno, muchísimas gracias una vez más a los que han organizado este foro y realmente una excelente iniciativa. Muchísimas gracias, Nina. Excelente tener también tu visión joven, fresca. Ayer escuchaba qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, hacer lo que hacen los jóvenes, ¿no? Ser activos, organizarse, ser propositivos desde todos los sectores, como tú lo has dicho. Importantísimo las reflexiones que nos das de ser preventivos, ¿no? Imagínense qué hubiera pasado si hace 2 años o más nos hubieran dicho que este año íbamos a tener una pandemia de estas características. Los gobiernos seguramente hubieran invertido mejor en los sistemas de salud, ¿no? En el cambio climático nos vienen diciendo desde hace mucho tiempo que que nos queda poco tiempo, que nos quedan 10 años, nos han dicho, y ahora sabemos que tal vez es menos. Si no somos responsables con las políticas que aplicamos y si no, además como bolivianos, como latinoamericanos, si no revalorizamos todos los saberes ancestrales, la protección de la madre tierra, como lo hacen los pueblos indígenas, creo que nunca vamos a lograr realmente salir de toda esta encrucijada y de este gran desafío que tenemos. Y como tú dices, ahora es un momento fundamental, es un momento clave, es el punto de inflexión y puede ser el momento histórico en el que nosotros desde sociedad civil, desde todos los sectores a los que representamos, podamos hacer la diferencia, ¿no? Y creo que estos espacios ayudan a que intercambiemos, que reflexionemos, que haya más gente que entienda cuál es el poder que tiene uno en todo este proceso, porque al final de cuentas lo que tú decías es importante también. Nosotros guiamos, nuestro consumo guía cómo funcionan los mercados, cómo funciona el capitalismo. Si somos consumistas, el capitalismo va a seguir siendo el modelo imperante en el mundo, el extractivismo, ¿no? Y para satisfacer justamente esos modelos capitalistas. Entonces, en esta cuarentena hemos aprendido a valorizar justamente lo esencial, a vivir con lo mínimo, a ver los sectores que son los prioritarios para el bienestar de las personas y del planeta, que hay una estrecha conexión entre ese bienestar y creo que ahí el paradigma del cuidado es clave en toda esta discusión, ¿no? Les agradezco muchísimo, lamento habernos extendido tanto, pero ha sido tan interesante escucharlos que realmente no quería cortar a ninguno de los panelistas invitados. Muchísimas gracias por su presencia. A nombre de las organizaciones que estamos organizando esta sesión y a nombre de todos los organizadores también del evento y de la campaña de la que formamos parte, muchísimas gracias por sus reflexiones, gracias a la audiencia por acompañarnos y esperamos encontrarnos pronto en otros espacios y de trabajar juntos en propuestas concretas. Que tengan buena tarde. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Carola. Gracias a todos. Gracias a todos y todas. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.